En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la paz de la tierra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien. Recordando dónde vamos, nos planteamos la segunda clase una serie de preguntas. Ya sabemos que la liturgia es la celebración del misterio de Cristo, del misterio pascual. Planteamos la pregunta: ¿quién celebra? En fondo, lo que llamábamos el Cristo total. Cristo la cabeza con su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Cómo celebra? Decíamos, con signos y símbolos, con el canto y la música, y también nos quedó palabras y acciones, y con imágenes sagradas. A ver, luego las imágenes va a estar en los apuntes que lo voy a dar al final. Yo lo voy a saltar, si hay tiempo lo vamos a ver, pero como el tiempo está, no vamos a saltar, y vamos a ir ahora directamente a la pregunta: ¿cuándo celebrar? ¿Cuándo celebrar? A ver, ustedes saben, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía ya una secuencia de fiestas fijas para conmemorar las maravillas que Dios había realizado en su historia. La vida de todo el pueblo de Israel estaba marcado por la observancia del sábado, que era el día santo. ¿Cuál era la gran fiesta judía también? La Pascua. Pero también tenían otras fiestas que iban marcando el calendario judío. La fiesta de las tiendas, la fiesta del perdón, bueno, y la Pascua, que era la gran fiesta, ¿no? Bueno, lo mismo, la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, también va a desplegar el misterio de Cristo a lo largo del año, de lo que se conoce como el año litúrgico. Vamos leyendo. La Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de salvación de su divino esposo con un sagrado recuerdo. En días determinados a través del año, cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también, junto con su santa pasión, en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, es el ciclo del año, en el ciclo del año desarrolla todo el misterio de Cristo. Al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se les hace presentes en cierto modo durante todo tiempo a los fieles, para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. O sea, a lo largo del año la Iglesia va a profundizar en el misterio de Cristo. Cada semana, en el Día del Señor, conmemora su resurrección. La gran fiesta cristiana es el domingo. El domingo. Ustedes saben que fue tal el impacto de la resurrección de Cristo que los cristianos espontáneamente dejaron de celebrar el sábado para celebrar el domingo. O sea, se dieron cuenta que el domingo marcaba un mundo nuevo. La resurrección de Cristo inauguraba un mundo nuevo, era la nueva creación. Entonces, espontáneamente los cristianos empezaron a reunirse en el día llamado, lo que era el primer día de la semana en el calendario antiguo, ¿no? Porque el séptimo día era el sábado, era el primer día de la semana,
y, bueno, como les digo, pasó a ser la fiesta primordial. Entonces, el domingo, el día del Señor, o sea, durante un buen tiempo, la fiesta cristiana era el domingo, no había otra. Las primeras décadas del cristianismo era la fiesta, ¿no? La Iglesia, desde la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama, con razón, Día del Señor o Domingo. De hecho, la palabra domingo viene del latín dominicus, viene de dominus, dominus significa Señor, dominicus, dominus, Día del Señor, ¿no? Sigamos. El domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en que los fieles deben reunirse para escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordando la pasión, la resurrección y la gloria del Señor. Y la gloria del Señor Jesús, y dar gracias a Dios que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El domingo va a cumplir el significado espiritual que tenía el sábado en el pueblo de Israel. El sábado, ustedes saben, era el recuerdo de la creación, era el descanso de Dios, el séptimo día después de haber creado el mundo visible. Bueno, el domingo, como yo le decía, al celebrar la resurrección, marca la nueva creación, pero a la vez el domingo es tanto el primer día como el octavo día, es decir, el día siguiente al séptimo. Y por eso es a la vez el día de la creación, primer día, pero anuncia ya el descanso eterno, el octavo día, el día después del séptimo día, ¿no? Entonces, como les digo, durante las primeras décadas, no sabemos con exactitud, pero digamos, el siglo I, los primeros 40, 50 años, la iglesia primitiva celebraba el domingo, era la fiesta. Cada semana celebraba la resurrección, celebraba el misterio pascual. Ahora, muy pronto, ya fin del siglo I, comienzo del siglo II, la iglesia vio la necesidad de celebrar una vez al año con más solemnidad la resurrección, y lo hizo en el aniversario de la Pascua. O sea, ya en el siglo II se dieron cuenta que si bien la Pascua la celebraban cada domingo, era muy conveniente hacerlo una vez al año con más solemnidad, ¿no? Y lo hicieron en la fiesta de Pascua porque la resurrección de Jesús había coincidido con la Pascua judía, como ustedes saben, ¿no? La gente a veces pregunta por qué Semana Santa, por qué Pascua y Resurrección todos los años es una fecha distinta. Porque los judíos celebraban, los judíos tienen un calendario que se regía por el ciclo lunar, el ciclo de la luna, ¿no? Entonces celebraban la Pascua el 14 del mes de Nisan, que era una fiesta movible porque era el domingo siguiente al plenilunio, es decir, la luna llena, después del equinoccio de primavera. En el hemisferio norte, se entiende, ¿no? Sí. Ahora, no sé si ustedes han visto alguna noticia por ahí, que el Papa Francisco, bueno, ha manifestado el deseo de poder, porque nosotros seguimos con el calendario, con este cálculo, la fiesta de la Pascua, pero algunas iglesias en Oriente, algunas iglesias ortodoxas, tienen, la historia es más complicada, quizás no es para ahondar mucho en este curso, pero hasta el siglo XVI se ya regía en Occidente, tanto en Occidente como en Oriente, el calendario juliano, que venía de la época romana, del Imperio Romano, y en el siglo XVI se hizo un ajuste al calendario en Occidente y pasó a regir el calendario gregoriano, que es el que nos rige hoy día. Pero en Oriente, las iglesias de Oriente se quedaron con el calendario juliano. Entonces, más encima, en Occidente celebramos la Pascua en una fecha y en Oriente en otra.
Entonces el Papa Francisco ha manifestado el deseo de poder buscar, consensuar una fiesta, una fecha fija que sea común a todo el mundo cristiano. Bueno, no sé si se le podrá llegar a eso, pero al menos está en el deseo del Papa eso, ¿no? Bien. Entonces, como les digo, el domingo es la gran fiesta. Luego, muy pronto, la necesidad de celebrar de modo más solemne la Pascua, y empezó a celebrarse cada año la Pascua de la Resurrección para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero entonces, a partir del Tríduo Pascual, como su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección va a llenar todo el año litúrgico con su resplandor. La Pascua es como una luz que va a iluminar todo el año, donde poco a poco la Iglesia va a ir desplegando el misterio de Cristo a lo largo del año, y ahí va a surgir el calendario litúrgico, el año litúrgico como lo conocemos hoy día. Entonces, primero fue el domingo, luego la solemnidad de la Pascua una vez al año, y después, un cierto tiempo después, no mucho después, la Iglesia se dio cuenta que había otro momento muy importante en el misterio de Cristo, que era el momento de la encarnación, que eran como los dos grandes polos, o los dos grandes pilares del misterio de Cristo. Y así surgió la segunda gran fiesta, Navidad, que conmemora, bueno, el nacimiento de Cristo, ¿no? Ahí se armaron los dos grandes polos del año litúrgico. El misterio de la encarnación, Navidad, 25 de diciembre, el misterio pascual, la resurrección para Pascua. Y estos dos polos, estos dos tiempos fuertes, se vio la necesidad de preparar este tiempo y prolongarlo luego. Y así surgió un tiempo de preparación para la Navidad y un tiempo de prolongación para la Navidad, y luego un tiempo de preparación para la Pascua y un tiempo de prolongación de la Pascua. ¿Cuáles son esos tiempos? Preparación de la Navidad, Adviento. Prolongación de la Navidad, tiempo Navidad. Preparación de la Pascua, Cuaresma. Prolongación de la Pascua, tiempo pascual, que estamos ahora, ¿no? Estamos ahora en el tiempo pascual. Entonces así quedaron establecidos los dos grandes polos, por así decir, del año litúrgico. Estos son los llamados tiempos fuertes. Cuando ustedes escuchen hablar de los tiempos fuertes litúrgicos, son Cuaresma, por orden, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua. Y entre medio tenemos el llamado tiempo ordinario, o también llamado tiempo común. En el tiempo ordinario o tiempo común, la Iglesia nos invita a contemplar el misterio de Cristo, pero principalmente en el ministerio público de Jesús, en el tiempo que va entre el bautismo y antes de la entrada a Jerusalén, el domingo de Ramos. Entonces, así se armó el año litúrgico, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Sí. Ahí quizás volvamos para atrás. Padre, ¿cómo se traduce o cómo se entiende la palabra tríduo? Tríduo, tres. Claro, son 3 días. El 3 tríduo pascual es parte la noche del Jueves Santo con la misa, la Cena del Señor, y termina el domingo de Resurrección. Eso es el tríduo pascual, ¿no? Porque el misterio pascual es el paso de Jesús de este mundo al Padre, y bueno, y ya el Jueves Santo con la misa, la Cena del Señor, Jesús entra ya entrar en su pasión, porque la cena, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Bajo los signos sacramentales va a anticipar su entrega que va a realizar al día siguiente, el Viernes Santo, en el Calvario. Entonces, tríduo 3, ¿no? Sí. Y la última cita ahí abajo, Alex. La celebración del domingo cumple con la prescripción moral, inscrita en el corazón del hombre, de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Una cita de Santo Tomás de Aquino que toma el catecismo, ¿no? Porque
el ser humano en cuanto criatura tiene una obligación de justicia, de rendir culto a su creador. Y ese culto, como creo que algo dije el otro día, por el hecho de que el ser humano es un ser social, no puede ser solamente un culto privado, tiene que también ser un culto exterior, visible, público y regular, como dice acá, ¿no? Bueno, y eso, como dice, no, por eso que la celebración del domingo cumple con ese precepto moral, ¿no?, que está en el tercer mandamiento del Decálogo: santificar el día del Señor. O sea, el participar del culto es una obligación no solo de amor, sino de justicia para con Dios. De justicia porque en cuanto criatura debemos rendirle culto a Dios, y Dios tiene derecho al reconocimiento de su criatura. Pongamos siguiente. Entonces, así es como está desplegado el año litúrgico. La fecha, yo no tengo la fecha exacta, pero yo diría que ya más o menos el siglo IV, ya el año litúrgico estaba ya consolidado a grandes rasgos como lo conocemos hoy día. Padre, como se dice, se respeta el día domingo del Día del Señor. Yo cuando empecé a integrar la iglesia, iba todos los domingos a misa. Después, por causas de trabajo, no podía ir el día domingo a misa. Y después me enteré que el día sábado podía ir a misa, que me servía la palabra para el día domingo. Sábado a la tarde. ¿Por qué viene eso? Porque la iglesia retomó un poco la tradición judía, que los judíos vivían el sábado desde la caída del sol del día anterior. Porque en el cómputo judío el día empezaba con la caída del sol del día anterior. Entonces ya el Shabbat, el sábado, y hasta hoy día el pueblo de Israel, el Shabbat lo vive ya cayendo el sol el día viernes. Entonces nosotros retomamos esa mirada, bueno, y si el domingo es el día santo, ya a la caída del sol del día anterior, ya celebramos ya el domingo. Entonces por eso que la misa del sábado en la tarde es ya misa dominical. Bueno, entonces acá tenemos un poco una gráfica del año litúrgico, ¿no? ¿Cuándo empieza el año litúrgico? Porque el año calendario empieza el 1 de enero. Pero ¿cuándo empieza el año litúrgico? El primer domingo de Adviento. El primer domingo de Adviento es el año nuevo, por así decir, litúrgico. Y termina Cristo Rey, que es el domingo anterior al primer domingo de Adviento. Vamos a ver ahora el tiempo ordinario. Como se dan cuenta, está dividido en dos partes. Tiene una parte más breve, que es de la fiesta del bautismo del Señor, que habitualmente es por ahí por el 10 de enero más o menos, hasta el inicio de la cuaresma, que es variable, que puede ser mitad de febrero o hasta el comienzo de marzo, pero en fondo dura máximo 2 meses, esta primera parte del tiempo ordinario. Y luego tiene una segunda parte más amplia, ¿no?, que va desde Pentecostés al término del tiempo pascual hasta el primer domingo de Adviento. Son 34 domingos del tiempo ordinario, sumando las dos partes. 34 domingos del tiempo ordinario. La función del año litúrgico es celebrar todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta su retorno glorioso. En días determinados, la Iglesia venera con especial amor a María, la bienaventurada Madre de Dios, y hace también memoria de los santos que vivieron para Cristo, con él padecieron y con él ha sido glorificado. Ya sabemos, es el misterio de Cristo desde la encarnación hasta su retorno glorioso, el que se va desplegando, se va como abriendo, como profundizando a lo largo del año litúrgico. Bueno, y más tarde la Iglesia fue insertando en este ciclo litúrgico algunas fiestas de la Virgen y de los santos. Pero una cosa que es importante comprender, ¿no?, que siempre que celebramos a la Virgen o que celebramos a un santo, celebramos
a Cristo que ha realizado toda su obra en María o en ese santo. O sea, en el fondo se celebra la gloria de Dios manifestada en esa criatura. Nunca la Virgen y los santos no son, digamos, la veneración que hay hacia ellos no es autónoma. Siempre está orientada a Cristo. Es Cristo que ha vencido totalmente en una criatura, ¿no? Entonces, por eso que en el año litúrgico en el cual se despliega el misterio de Cristo, tiene mucho sentido también colocar a la Virgen y los santos, porque en ellos cuando el misterio de Cristo ha actuado ya con gran plenitud. Ahora, dentro de las celebraciones hay varias categorías. Hay celebraciones que son más importantes que otras. Entonces tenemos tres grandes categorías. Las solemnidades, la más importante, la fiesta y la memoria. Y dentro de la memoria hay memorias obligatorias y memorias libres. A ver, explicamos un poco esto, ¿no? Bueno, las solemnidades son las más solemnes. Las solemnidades se distinguen porque en ellas se reza gloria y credo. Gloria y credo. Bueno, obviamente todos los domingos son solemnidades. Y además del domingo hay algunas celebraciones en el año que tienen el rango de solemnidades y que en las cuales, no obstante ser día de semana, se va a rezar gloria y credo. Bueno, ahí tenemos desde luego Navidad, si no cae el domingo. Tenemos, bueno, muchas, ¿no? Bueno, tantas tampoco, ¿no? Pero el Sagrado Corazón, no, Pentecostés siempre domingo. Bueno, con mayor razón, ¿no es cierto? Cristo Rey siempre es domingo. También, que siempre Cristo Rey es domingo, ¿no? O sea, todos los domingos son solemnidades y además tenemos otras como Navidad, la Asunción, la Inmaculada, el Sagrado Corazón, San José, la Anunciación, tiene el rango solemnidad. Y como les digo, lo que lo distingue así desde el punto de vista es que ahí siempre hay gloria y credo. Luego tenemos las fiestas. Bueno, en nuestro lenguaje común nosotros hablamos de la fiesta, de la ascensión, pero litúrgicamente son solemnidades, ¿no? Fiesta es una categoría un poquito inferior, en las cuales ahí solamente, obviamente ningún domingo es fiesta, todos los domingos son solemnidades, ¿no? Son aquellos días que se distinguen porque hay gloria pero no creo. En las fiestas hay gloria pero no creo. A ver, algún ejemplo que me venga a la mente. No. La Virgen del Carmen, bueno, en Chile, por ser patrona, tiene rango de solemnidad la Virgen del Carmen. Pero eso en Chile, claro, que no en todos los países, ¿no? Pero fiesta, a ver, solamente tenemos la Candelaria, la presentación del Señor. No, esa memoria nomás. La exaltación de la Santa Cruz. Sí. No, San Pedro y San Pablo es solemnidad. No, pero esa es la Virgen del Carmen, la tirana. Es que no confundamos con lo que llamamos fiesta en el lenguaje común, popular, pero acá estamos hablando de una categoría litúrgica, ¿no? Por ejemplo, la exaltación de la Santa Cruz, capaz que usted ahí tiene el calendario, donde dice F. Hay otras fiestas, por ejemplo, celebraciones, la fiesta de la exaltación en el templo, fiesta del bautismo del Señor, fiesta de la exaltación de la Cruz, fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. La dedicación de la Basílica de Letrán. Fiesta asociada a la Virgen María, por ejemplo, visitación de la Virgen. La visitación, por ejemplo, el 31 de mayo. Bueno, eso, ahí. Bueno, son categorías un poquito inferiores, ¿no? Y luego están las memorias de los santos, porque si ustedes ven, todos los días se celebra un santo, y más de uno. No hay día que no se celebre más de un santo. Pero la mayoría, desde el punto de vista litúrgico, o sea, en la misa, la mayoría son memorias libres, ¿sí? Que entra a la libertad del celebrante celebrarlas, y si hay ese día una fiesta o una solemnidad, perdieron nomás. Claro, o sea, justamente, ¿no? O sea, si justo el día que tocaba la memoria de un santo tocó también una fiesta, una solemnidad, el santo. El martes santo creo que caía. Claro, por ejemplo, martes santo tocó
ahí no. Fue una de las virgen que cayó en tiempo de... Claro, el lunes santo cayó la anunciación. Sí. Entonces por eso que hay santos que son memoria obligatoria. Por ejemplo, San Francisco de Asís, San Antonio María Claret, no me acuerdo si es por ser la parroquia, en la parroquia el patrono tiene rango de solemnidad, o sea, acá tenemos que celebrarlo como solemnidad, con gloria y credo. Pero bueno, hay muchos santos que son memoria obligatoria, ¿no? No, pues la solemnidad también por ser San Pedro y San Pablo, ¿no? Pero, por ejemplo, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Agustín, Santo Domingo, San Ignacio de Loyola, todos esos santos curados, todos esos son memoria obligada. O sea, ese día, salvo que sea fiesta o solemnidad, se celebra el santo. Pero muchos otros días son memorias libres. Entonces ahí, bueno, uno lo rezará o no, si uno le tiene devoción, si hay devoción en el lugar, ¿no es cierto? Padre, por favor, ya que usted dice que los domingos son solemnidades, Cierto. por tanto, celebramos con gloria y credo. Bueno, salvo, hay que hacer un alcance ahí, ¿no? Salvo aquellos tiempos litúrgicos en los cuales no se puede rezarle gloria. Que Cuaresma y Adviento. Además Claro. tenemos, esos días de solemnidad tenemos 2 lecturas fuera del Evangelio. Sí, efectivamente. Otra característica de las solemnidades es que hay 2 lecturas, primera y segunda lectura. En cambio de las demás, hay solamente primera lectura y salmo, efectivamente, sí. Ahora, no confundir con lo que es la llamada solemnidad o fiesta de precepto. No todas las solemnidades son días de preceptos. Todos los días de preceptos son solemnidades, pero no todas las solemnidades son días de precepto. O sea, ¿qué significa día de precepto? Significa que la misa obliga bajo pecado a los fieles católicos, ¿no? Son pena de pecado. Son pena de pecado. O sea, al fondo, si no voy a misa, cometo un pecado grave, ¿no? ¿Cuáles son las fiestas de precepto? Son todos los domingos normalmente. Todos los domingos son días de precepto. Y además hay algunos días más que varían un poco de un país a otro. En Chile son solo 4, además del domingo, que son la Asunción, el 15 de agosto, Todos los Santos, el 1 de noviembre, la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y Navidad, el 25 de diciembre. Pero hay solemnidades, por ejemplo, la solemnidad del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón es una solemnidad, pero no es día de precepto. San Pedro y San Pablo es solemnidad, pero no es día de precepto, al menos en Chile. El 1 de enero, Santa María Madre de Dios. En Chile al menos, claro, Venezuela es precepto, pero en Chile es solemnidad, pero no día de precepto. O sea, no son sinónimos ambos conceptos, ¿no? O sea, no todas las solemnidades son día de precepto. Eso sí no lo sabía. Eso sí no lo sabía. Bueno, ahora lo sabe. Sí. Pero todo depende de países, pues. 15 de agosto, 1 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. Va a tener que hacer una lista. Padre, todos los 19 de cada mes se celebra San Expedito. San Expedito es memoria libre, ni siquiera es memoria obligada. Lo que pasa es que como hay mucha devoción a él en algunos lugares, lo recuerdan ahí una vez al mes, pero es memoria absolutamente libre. O sea, no siempre coincide memoria obligada con la popularidad del santo, no siempre coincide eso. Cuando nosotros celebramos al Beato que se celebró Hernández, ¿cómo lo hacemos? Es memoria libre también, claro. Sí. Mañana San Jorge no. Sí. Por ejemplo, mañana San Jorge, memoria libre. San Pedro Hurtado. Alberto Hurtado. No, acá tiene rango de fiesta en Chile. No, solemnidad no, fiesta no. Sí. Es memoria obligada, creo que obligada, pero memoria no. Entonces ahora vamos a ver, vinculado al año litúrgico, los colores litúrgicos. A ver, hay colores que son principales y por tanto obligatorios y colores que son optativos. Son 4 colores obligados.
El blanco. El blanco, a ver, ¿el blanco qué indica? Primero, el blanco se usa tiempo pascual, ahora, tiempo Navidad, en las fiestas del Señor, en las fiestas de la Virgen, de los ángeles y de los santos no mártires. De los santos que no son mártires, porque si fuera mártir, rojo, ¿no? Claro. ¿Qué indica el blanco? El blanco, el color de la luz, el color del gozo, la alegría, de la vida. Expresa gozo, alegría. Por eso que es el color más solemne, el blanco. Ahora, hay en algunas, para darle realce a algunas solemnidades, se pueden usar ornamentos dorados. Pues el dorado es siempre como una variación del blanco, o sea, no es que sea un fondo verde con dorado, no. Ahí sería un ornamento verde. O sea, se puede usar ornamentos dorados, pero en fondo es como una variación del mismo blanco, ¿no? Entonces, el blanco podemos decir que es el color más solemne de la liturgia. Todas las grandes fiestas de Jesús, de la Virgen, son blancos. Luego tenemos morado. ¿El morado cuándo se usa? Adviento, Cuaresma y también conmemoración de difuntos. Claro, los funerales al fondo, ¿no? Los funerales o el 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos. Adviento, Cuaresma y liturgia de difuntos. El morado indica, es un signo de austeridad, de penitencia. En algunas partes se distingue, acá no, pero en algunas partes se distingue en Cuaresma un morado más oscuro y Adviento un morado más suave, porque si era de Adviento también tiene un cierto carácter de penitencia, de austeridad, pero a la vez con esperanza, ¿no? Luego el verde del tiempo ordinario, se usa en el tiempo ordinario, los domingos del tiempo ordinario. ¿Qué es lo que indica el verde? En fondo expresa, como por así decir, la juventud de la Iglesia, el resurgir de la vida nueva. O sea, cuando surgen los primeros brotes de la vida, son brotes verdes, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, después de las grandes fiestas, de esos dos grandes polos, ¿no? Navidad y Pascua, bueno, la Iglesia vive de esa vida nueva que surge de esas dos grandes celebraciones. Entonces, por eso un poco el verde, ¿no? El tiempo común, el tiempo ordinario, que se usa, repito, en los domingos del tiempo ordinario. O quizá, para complicar un poco las cosas, en los días de semana del tiempo ordinario, el celebrante puede elegir también celebrar algunas misas votivas y esas tienen colores propios. Por eso que yo muchas veces en día de semana, en el tiempo ordinario, uso blanco, no obstante ser tiempo ordinario, porque uno celebra alguna misa votiva que tiene color propio. Por ejemplo, si una misa votiva a la Virgen, blanco. Si una misa votiva al Sagrado Corazón, ¿no? De San José, blanco, ¿no? Pero en los domingos, los colores rigen principalmente día domingo, ahí siempre, ¿no? Y el rojo, ¿qué indica el rojo? El rojo indica dos cosas. Martirio, la sangre, ¿no? La sangre. Por eso se usa el Viernes Santo rojo y cuando se celebra algún mártir. El domingo Ramos también, porque ya es domingo Pasión. Y además el color tradicional del Espíritu Santo, y por eso que Pentecostés o las misas votivas del Espíritu Santo son el rojo también. Entonces eso indica el rojo, ¿no? Sangre o el Espíritu Santo. Sí. Y luego tenemos algunos colores optativos que se pueden usar o podrían no usarse. Uno es el rosado. El rosado se puede usar 2 días en el año. Cuarto de Cuaresma, efectivamente, y tercero de Adviento.
¿Por qué? A ver, el rosario indica porque tanto Adviento como Cuaresma son tiempos de espera, penitenciales, como decíamos, pero en la liturgia de ese día ya como que se anuncia la alegría de la fiesta que se acerca. Entonces por eso que se puede usar ornamento rosado, optativo, ¿no? También tenemos el celeste. ¿El celeste cuándo se puede usar? Para la fiesta de la Virgen. Para la fiesta de la Virgen. Acá yo no tengo ornamento celeste propiamente, pero sí tengo blanco con el galón celeste al medio, ¿no? Que se reservan para la Virgen. Y el negro, ¿cuándo se puede usar? ¿Nunca han visto? Para funerales. Bueno, antiguamente era el color que se usaba en las liturgias funerales, ¿no? Con la reforma después del concilio se pasó a ser el morado como el color más común para las liturgias funerales, pero siempre se puede usar, o sea, de poder se puede. Uno puede usar negro. Yo en la otra parroquia tenía ornamento negro, lo usaba a veces en la liturgia funeral, acá no hay así que. Pero de poder se puede. El blanco, en caso de emergencia, ¿no? Se dice que el blanco reemplaza a todos los colores, efectivamente. Bueno, luego los colores también, volviendo a lo que veíamos la semana pasada, la liturgia, el lenguaje de la liturgia es un lenguaje simbólico. O sea, el misterio de Dios que supera la posibilidad del lenguaje humano. El lenguaje humano es muy pobre para expresar las cosas divinas, y por eso las cosas de Dios se nos transmiten también principalmente a través de un lenguaje simbólico en la liturgia. Y los colores hacen parte de ese lenguaje simbólico. Claro, pero sin duda que si yo usara el ornamento más bonito para un día de semana del tiempo ordinario, que no hay ninguna memoria, sería como contradictorio. O sea, hay que marcar en el fondo también a través de los signos que estamos en una celebración más importante. Es que como dice usted, que nosotros como somos por medio de los sentidos, como ser humano sensible, esos signos, o sea, eso es una riqueza porque esos signos apuntan a... Claro. No es al azar. Justamente, ¿no? Esto, o sea, en los años después del Concilio Vaticano II, los años 70, 80, hubo una moda, pero una moda que no se basaba en ningún documento oficial de la Iglesia, como de empobrecer la liturgia, empobrecer los signos, pero en el fondo yo creo que esa moda ha empobrecido la liturgia. Y además que hay que tener en cuenta esto, sobre todo en Oriente, las iglesias ortodoxas lo tienen muy, muy claro eso, ¿no? O sea, que el Cristo en la liturgia es el Cristo glorioso. Porque claro, a veces uno escucha por ahí algún argumento y dice, pero si Cristo vivió pobre en la tierra, entonces ¿por qué tanta cosa, tanta pompa, a veces se escucha un poco eso, ¿no? Pero es olvidarnos que el Cristo que se hace presente en la liturgia es ya el Cristo glorioso. Claro, y si uno ve, por ejemplo, el del Apocalipsis, que Apocalipsis es el Cristo glorioso que se le presenta a San Juan, se le presenta muy distinto a como se presentó en la tierra. Entonces, sobre todo, y esto en Oriente, no sé si ustedes han visto a veces por la televisión algunas de estas liturgias de Oriente, ¿no? De las iglesias ortodoxas, incluso son mucho más ricas que las nuestras. O sea, tienen los orientales tienen el iconostasio, incienso, pero tiran toda una nube de incienso, ¿no? O sea, claro. Entonces, en el fondo, pero eso tenemos que tenerlo presente. O sea, el Cristo en la liturgia es el Cristo glorioso que congrega a su iglesia, ¿no? Yo creo que acá, yo al menos, para mí, siempre me ha impresionado el santo cura de Ars, el patrono de los párrocos, ¿no? Él vivía en una casa muy sencilla, austera. Bueno, esta es para admirar, pero no para imitar. Él se preparaba una sopa una vez a la semana y le iba echando agua a la sopa, ¿no? Y eso, bueno, si yo lo tratara de imitar, me muero, ya estaría muerto, ¿no? Pero en fondo, a lo que voy yo, o sea, él vivía de manera muy austera, ¿no? Sí. Pero él tenía clara conciencia que las cosas del culto, o sea, lo que se refería al culto divino, lo mejor, ¿no? Y se procuraba tener los mejores ornamentos a la época, fondo para el culto divino, ¿no? Pero, don Guillermo, ¿usted iba a decir algo?
No, se iba a raíz de los colores. Sí. Yo decía de que hoy día no se usa mucho. Yo me recuerdo que antiguamente era común velar al fallecido en el hogar. Y yo me acuerdo que cubrían el lugar, o sea, en este caso, por ejemplo, en el comedor, lo velaban. Y todo el comedor le colocaban, lo cubrían con género negro. Claro. Era una ceremonia. Claro, es justamente el color del luto, ¿no? Es la única parte que se... Bueno, yo hace poco estuve en una profesión, una religiosa clausura, y hay un momento en la ceremonia que ella se postra en el suelo y la cubren con un velo negro, totalmente, la cubren totalmente, ¿no? Mientras acaban cantando las letanías, como un signo que ella ya muere definitivamente para el mundo. Padre, por eso mismo, con respecto a la riqueza que debemos demostrarle a Dios, o sea, la celebración, cuando celebramos Dios glorificado, bueno, de donde yo vengo también, tenemos por costumbre, en las fiestas más importantes, domingo de resurrección y eso, ir con nuestras mejores galas a celebrar al Señor. Sí. Porque así como tenemos el deber de mostrarle a Él y darle lo mejor, igualmente debemos presentarnos ante Él con nuestra mejor. Claro. Antiguamente acá en Chile existía el traje dominguero que se llama. Debe ser, es una fiesta. Si nos vestimos para ir a una fiesta mundana, ¿por qué no nos podemos vestir lo mejor posible para ese momento? Tenemos que retomar eso. Bueno, sí, son costumbres que se han perdido, ¿no? Son costumbres que al menos en Chile se han perdido. Ahora, al menos ir de manera sobria y digna, ¿no? Al menos, ¿no? Sí. Siempre estamos en el cuándo celebrar, ¿no? Y una palabrita muy breve respecto a la liturgia de las horas. La liturgia de las horas, oración pública y común de la Iglesia, es la oración de Cristo con su pueblo, la Iglesia. Por su medio, el misterio de Cristo que celebramos en la Eucaristía santifica y transfigura el tiempo de cada día. Se compone principalmente de salmos y de otros textos bíblicos, y también de lecturas de los santos padres y maestros espirituales. Muy breve, el mismo misterio de Cristo, que la Iglesia lo despliega a lo largo del año litúrgico, también santifica y transfigura el tiempo de cada día. O sea, también la Iglesia lo celebra cada día a lo largo de distintas horas para santificar el tiempo. Entonces son oraciones, que bueno, sería largo entrar en el detalle de ellas, pero están compuestas básicamente de los salmos de la Biblia, de alguna lectura bíblica, bueno, y de algunas preces y otras oraciones, ¿no? Que son las oraciones que por oficio, por eso se habla del oficio divino, por oficio la rezamos los sacerdotes y los consagrados en general, y a la cual también algunos laicos, la Iglesia no obliga a los laicos, no los invita, pero no hay ninguna obligación de hacerlo, algunos laicos también rezan algunas de estas horas. En fondo es el misterio de Cristo que santifica los distintos momentos del día. Laudes en la mañana, vísperas en la tarde, completas en la noche, bueno, tenemos las horas menores, tercia, sexta, nona, más menos 9, 12, 15 horas. No voy a entrar más en esto, pero al menos sepan que existe la liturgia de las horas, que también es una forma de oración litúrgica porque está regulada por la Iglesia, es el mismo misterio de Cristo que va santificando los distintos momentos del día, a veces, por ejemplo, en retiros. Bueno, en algunos países, no sé si será en Venezuela, no sé, pero yo lo vi en Italia esto. En Italia, en muchas iglesias se rezan a veces algunos días las vísperas con los fieles. Se invitan a los fieles a rezar las vísperas. Y a veces son cantadas, a veces muy bonitas, ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, a los benedictinos, allá al monasterio de los benedictinos en La Conde, todos los días celebran, está la iglesia abierta, los que quieran entrar, las laudes, las vísperas. Aquí en Santa Rosa también
¿Sí? Allá. En Santa Rosa. En la Inmaculada Concepción. Sí, ahí. Sí. Bien, sigamos. Bueno, todos estos temas los podríamos profundizar mucho, ¿no? Pero el tiempo apremia. Última pregunta: ¿dónde celebrar? Acuérdense, ¿quién celebra? ¿Cómo celebramos? ¿Cuándo celebramos? Y ahora, ¿dónde celebramos? Los edificios sagrados son las casas de Dios, símbolo de la iglesia que vive en aquel lugar e imágenes de la morada celestial. Son lugares de oración en los que la iglesia celebra sobre todo la Eucaristía y adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo. A ver. El pueblo de Israel tenía dos grandes lugares de oración. ¿Cuáles eran? El templo de Jerusalén, que era el lugar de los sacrificios, y la sinagoga, que era el lugar donde cada sábado los israelitas se reunían, principalmente a leer las Escrituras. Eran como los dos lugares de oración. Uno, el culto sacrificial en el templo, que era un solo templo en Jerusalén, y luego el culto en torno a la palabra, que eran muchos lugares, digamos, donde había judíos, había una sinagoga, y ahí cada sábado se reunían en la sinagoga, ¿no? Sí. Bueno, con la venida de Cristo en los evangelios se presenta como el nuevo templo. O sea, Él es el verdadero templo, el templo definitivo. Porque, ¿qué es lo que es un templo? Es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Y Cristo es, por excelencia, entonces, el lugar de encuentro del hombre con Dios. Por eso, Él es el templo definitivo, ¿no? También nos dice el Nuevo Testamento que cada cristiano es un templo. Somos templos del Espíritu Santo. Sin embargo, el culto nuevo que inauguró Cristo no es, como ya lo hemos dicho, no es solamente ese culto privado que el hombre le rinda a Dios en su corazón, que sin duda que es una dimensión que tenemos que hacer. También tiene esa dimensión pública, esa dimensión comunitaria. Y por lo mismo, el pueblo de Dios que peregrina en la tierra tiene necesidad de lugares para reunirse y rendir culto a Dios y celebrar la liturgia y el misterio cristiano. O sea, si Cristo, por ejemplo, le dio a los apóstoles el mandato de celebrar la Eucaristía, hagan esto en conmemoración mía, eso no era una oración privada. Entonces por eso muy pronto surgió, los primeros cristianos, como vivían en estado de persecución, donde se reunían a celebrar el culto, en las casas. En tiempos así de persecución muy fuerte, pareciera a las catacumbas en la ciudad de Roma, pero principalmente en las casas. ¿Cuál era la fiesta primordial, decíamos? El domingo. Esto me lo han escuchado, yo creo, pero interesante que hasta Constantino el domingo era día laborable, era día de trabajo. Por tanto, ¿qué hacían los cristianos? Muy temprano, antes de salir el sol, se reunían en las casas particulares a celebrar la misa y luego iban a trabajar. Imagínense, ¿no? Y ahora la excusa que inventamos ahí para no ir a misa es que estoy cansado, que tengo que ir a la feria, que tengo que hacer qué cosa, ¿no? Pero ahí los cristianos de los primeros siglos tenían otra mirada, ¿no? O sea, trabajaban duro, pero por tanto, si todos el día iban a estar trabajando, la única manera era muy temprano, antes de la salida del sol, se reunían en las casas. Entonces, bueno, pero cuando la Iglesia obtuvo la libertad con Constantino, bueno, ya dejaron las casas, además que la comunidad creció y las casas no tenían palacios, ¿no? Entonces, como la comunidad creció y como ya la Iglesia obtuvo la libertad, empezaron a construirse lugares de oración, templos, lugares de oración. Los templos o iglesias no son simples lugares de reunión, son
la casa de Dios, símbolo de la iglesia que vive en aquel lugar e imagen de la morada celestial. Son lugares de oración en que la iglesia celebra sobre todo la Eucaristía y adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo. O sea, la palabra genérica es iglesia con minúscula, porque cuando se usa iglesia con mayúscula, claro, la iglesia como el pueblo de Dios, el cuerpo místico, esa es la iglesia con mayúscula, pero la iglesia de templo es iglesia con minúscula. La palabra genérica es iglesia, pero uno puede distinguir ahí, por ejemplo, dentro de las iglesias, si es una iglesia más pequeña se habla de capilla, si es muy pequeña, casi privada, se habla de oratorio, si es la sede del obispo, ¿cómo se llama eso? Catedral. Si es un lugar de mucha devoción y peregrinación, ¿cómo se llama esa iglesia? Santuario. Claro. Y algunas iglesias también, puede ser también por ser un lugar de peregrinación o por un valor histórico particular, obtiene el título de basílica también, ¿no? Pero la palabra genérica es iglesia o templo, podríamos decir, ¿no? Es un lugar sagrado. ¿Por qué es un lugar sagrado? Bueno, porque se celebra el culto divino, porque está presente Cristo en el tabernáculo o sagrario, y porque ha sido dedicado al culto de Dios mediante un rito especial. Ese rito especial puede tener dos formas. Puede ser una bendición habitualmente se bendicen las capillas, los lugares más pequeños, pero si es un templo más grande, una iglesia parroquial, por ejemplo, se dedica o consagra. El rito de la dedicación o consagración de un templo es un rito en que se usa el crisma, que indica una consagración definitiva. Entonces, por eso que a veces eso también a veces cuesta, a alguna gente le cuesta hoy día entenderlo, porque la desacralización de nuestra sociedad ha hecho perder el carácter, el sentido sagrado también de los lugares sagrados, ¿no? Y por eso que en una iglesia no se puede hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, no es un lugar no vamos a organizar un baile en una iglesia, ¿no? No vamos a, no sé, alguna vez también lo hemos conversado, no sé, un bingo, en principio no, salvo que fuera, bueno, pero en principio no, gracias a Dios que tenemos buenos espacios, ¿no? O sea, no vamos a estar haciendo una gran comilona ahí en la iglesia, ¿no? Por mucho que se haya un desayuno después de una celebración, no, para eso está la sala, está el patio, ¿no? O sea, hay que saber distinguir los espacios, ¿no? O sea, es un lugar sagrado que ha sido al menos bendecido, que está destinado al culto divino. Por tanto, hay que cuidar los espacios. Bien, estamos ya en la hora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.